El Perú se está haciendo viejo. ¿A quién se le ocurre estas cosas? ¿Cómo se logran estas conclusiones? Hola, soy David Palomino y en este video vamos a explorar un poco cómo se hacen este tipo de investigaciones, cómo se llegan a estas conclusiones a partir de una rama de la matemática llamada la estadística. ¡Allá vamos! Esta vez vamos a aprender sobre cómo recopilar datos mediante preguntas sencillas, sobre la historia de la estadística también un poco, y vamos a aprender al final cómo realizar pictogramas horizontales utilizando el programa Excel. Muy bien, empecemos. Al principio les dije que el Perú se está haciendo viejo. ¿Y cómo se pueden saber estas cosas? Bueno, en el Perú hay una institución de nombre INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, y ellos hacen estudios, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, unas pirámides poblacionales. Si leemos el título, dice Perú, el inevitable envejecimiento, pirámides de población. Se llaman pirámides porque, como ven ustedes, tienen forma de pirámide, pero miren cómo ha ido evolucionando, ¿no? En el 1950, la parte de personas adultas mayores de 60 era muy baja. Aquí comienza a ser más amplio, acá más amplio, y cada vez la pirámide se va ensanchando a esta forma. Por eso es que de aquí se puede deducir que el Perú cada vez está envejeciendo. Y estas cosas pues se estudian porque tenemos que trabajar, por ejemplo, situaciones donde hay que atender a los adultos mayores porque comienzan a aparecer, pero también no debemos descuidar de que la población siga siendo joven porque es la fuerza laboral la que mueve al país. Entonces, estas investigaciones de este tipo son muy útiles para el desarrollo de un país. ¿Cómo nace la estadística? ¿No? Es una pregunta interesante. Bueno, la estadística nace en estados antiguos, en las civilizaciones más organizadas que existían en la antigüedad. Se inicia tanto en Babilonia como en Egipto, ¿no? En Babilonia habían clases sociales, habían códigos, leyes, eran muy organizados. Entonces ahí se quería tener datos sobre la población. Igual en Egipto, ¿no? En el antiguo Egipto, dadas las inundaciones del río Nilo, se perdían los linderos, entonces se tenía que hacer catastro, censar a la gente. ¿Y para qué hacían esto estas dos civilizaciones? Pues para cobrarnos los impuestos, porque sin impuestos el Estado no vive, ¿no? Y fíjense esa palabrita, Estado, porque realmente la estadística, el término estadística viene pues de la palabra Estado, y fue el profesor alemán Gottfried Achenwald quien acuñó este término. Para él era muy importante que un político, que una persona que se vaya a dedicar al gobierno de la polis, de la ciudad, del país, tenga estos conocimientos. Si no manejas datos, si no manejas estadística, no deberían ser políticos, porque después engañan a la gente. Entonces él dice, ciencia de recopilación y análisis de datos, ¿no? Es una herramienta muy útil y poderosa para los políticos y gobernantes de una nación. Es evidente que los políticos y gobernantes deben de tomar decisiones en función de datos organizados, y la mejor forma de organizar y sacar conclusiones de grandes cantidades de datos es precisamente la estadística. Y no solamente para los gobernantes, también para nosotros que votamos. Cada vez que recibimos una información deberíamos ver si realmente tiene un sustento estadístico o simplemente se está hablando por hablar. Entonces vamos a avanzar y miren, por ejemplo, por qué les decía que es importante en el mundo de hoy conocer la estadística. Miren, acá se lee un titular de un periódico. Salud hace un nuevo ajuste a estadística. Si uno no conoce qué cosa es la estadística, entonces va a entender este ajuste que le están ajustando a una persona. No. Se refiere a correcciones en las estadísticas de algo, ¿no? Que estaba trabajando el Ministerio de Salud. Es probable que sean, por ejemplo, las estadísticas de las muertes durante el periodo del COVID, ¿no? Donde se tenían algunos datos y después se corrigieron porque se tomaron mejores mediciones y evidentemente se hacen ajustes. Acuérdense esa palabra, ajuste. Luego,
Acá vemos, más de 220 millones de usuarios pagan por Netflix, ¿no? Miren un ratito el gráfico ahí. Número de suscriptores de Netflix por región, ¿no? Se dan cuenta que este gráfico nos comunica mucho sobre la situación que tiene Netflix en diferentes países, ¿no? Por ejemplo, acá los colores nos indican cómo van, entonces uno puede sacar ciertas conclusiones, ¿no? El país que más consume Netflix, por ejemplo, vemos que es el azul, ¿no? Que es EU y Canadá. Acá también tenemos recientemente una investigación mostró el estilo de vida de un hijo de López Obrador, que está de moda. Y bueno, acá se ve la investigación, no muestra nada, se sacan datos estadísticos para ver si realmente esto es real o simplemente son titulares periodísticos. Es importante por eso tener claro lo que es la estadística. Acá tenemos un pictograma, una infografía donde hay un montón de gráficos de tipo estadístico. Si tú no entiendes, por ejemplo, qué es esto, vas a pensar que solo es un grupo de muñequitos que están ahí bailando. No, pues no. Y acá unos conos. Cada uno representa cosas matemáticas. Entonces debemos conocer muy bien qué significa la estadística, pero debemos más allá entender algunas cosas de ella, porque si no vamos a ser engañados, ¿no? Muy bien, en esta fase vamos a entender lo que es el sentido estadístico, que es algo que tienen que desarrollar todos los ciudadanos de todas las naciones en el mundo de hoy. Hoy más que nunca hay que desarrollar ese sentido estadístico porque si no lo tienes bien desarrollado, te pueden engañar, como vamos a ver en estas diapositivas. La correlación perfecta, por ejemplo, dice, ¿no? Vamos a leer lo que dice allí. Según un estudio de la Unidad de Medición de la Calidad Educativa, que es una dependencia del Ministerio de Educación, creo que la conocen porque toma las pruebas censales, UMC. Los niños que tienen los pies más grandes tienen una mejor comprensión lectora. ¡Uy! ¿Y por qué? Mira, ahí de tremendo pie debe leer mucho. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué se dice esto? Bueno, la gente va a ir a su casa y va a tratar de hacer crecer el pie a los niños, pero no. Lo que pasa es que esta información está mal dada, porque no hay ninguna causa y efecto entre las dos variables, ¿no? La comprensión lectora, el nivel de comprensión lectora y el tamaño de los pies, si es que no se tiene en cuenta que la conclusión que se saca es por las edades. Entonces, claro, cuando tienes más edad, evidentemente lees mejor. Ahora, si tienes más edad, evidentemente tu pie va a ser más grande que los chicos que tienen menos edad en promedio. Entonces, esta es una forma de venderte una información falsa y tú tienes que detectar si realmente hay correlaciones o no, porque de repente las dos variables no tienen ninguna relación medible, ¿no? No hay quinto malo. Esto es una situación, es real, no es una noticia que se haya inventado. Todas estas presentaciones son de la realidad. Miremos, por ejemplo, nos dice, la UGEL de Moquegua rechazó al profesor Osvaldo Palomino del proceso de contratación en el 2008 por no cumplir con el requisito de pertenecer al tercio superior. Y ahí viene lo bueno. Dicho profesor se encontraba en el quinto superior. Miren ustedes, no sé si alguno ha caído, pero claro, la ley decía que debía pertenecer al tercio superior. ¿Qué es el tercio superior? ¿No? Es la tercera parte que tiene mayor nota en un grupo. ¿No? El tercio superior, los que tienen mejor promedio. Se divide el grupo en tres y la tercera parte que está más arriba es el tercio superior. Es evidente que el quinto superior es mucho mejor que el tercio superior, porque quiere decir que el salón se divide en 5 partes y la quinta mejor es el quinto superior. El profesor Osvaldo Palomino pertenecía al quinto superior, por lo tanto también pertenecía al tercio superior. Pero ¿por qué ocurre este error? Seguro el burócrata de la UGEL se acordó de su tema de fracción y entonces dice, un tercio, un quinto menor, no, entonces este está mejor. Muy bien, pasamos a otro. Miren, las mujeres no hablan más que los hombres. ¿Será cierto? Bueno, esto está avalado por un estudio de la Universidad de Arizona, publicado en la revista Science, que es una revista de mucho prestigio. Dice, acaba con el tópico. Y esto sacado de una noticia de Europa Press.
Y aquí tenemos lo que dice, ¿no? El estudio reveló que las mujeres utilizan alrededor de 16.015 palabras al día, mientras que los hombres utilizan 15.669 palabras. Entonces está bien el titular que dicen ustedes. Piensen un poco. ¿Qué piensan? ¿Está bien el titular? Bueno, miren, cuando leyó esto un periodista famoso, Pedro Salinas, en un programa que tenía en el Canal 11, Lo que no se dice, dijo: parece que este estudio está errado, pues vemos que las mujeres han dicho más palabras que los hombres. Bueno, el estudio no está errado. Quien está errado es Pedro Salinas, porque no tiene el sentido estadístico desarrollado. ¿Y por qué? Porque para hacer este estudio, como vemos acá, hablan de al día. Entonces se debe haber hecho lo siguiente, ¿no? Se debe haber elegido un periodo de tiempo, la gente debe haber hablado, debe haberse contado las palabras, medido las palabras que van diciendo durante ese periodo de tiempo, por ejemplo, 2 semanas, luego se divide entre el número de días que tiene esas 2 semanas y se saca un promedio, ¿no? Y de hecho se ha hecho un grupo de mujeres y un grupo de hombres, entonces no solamente es el promedio por tiempo, sino el promedio del grupo, las personas, ¿no? Y entonces, al tener un promedio, en ambos grupos también hay un error, ¿no? Los promedios no dan cosas exactas. En promedio puede ser para arriba o para abajo. Entonces se estudia si esto es significativo o no, con algunas cuestiones de matemática superior. Por eso lo hace la Universidad de Arizona, ¿no? Y entonces seguro el que maneja la estadística se va a dar cuenta de que el error cubre esta diferencia, o sea que se puede concluir que esto no es significativamente estadístico. Entonces, si la hipótesis era que las mujeres hablaban más que los hombres, no se puede concluir eso, ¿no? Pese a que los números absolutos lo dicen, gracias al error. Es como cuando tienes a las encuestas de los candidatos, ¿no? Y hablan empate técnico, ¿no? Esto es una cosa como el empate técnico. Definición. Vamos a ver ya formalmente cómo se define a la estadística. He tomado la definición de la Universidad de Carolina del Norte porque es una universidad que ya en principios del siglo XXI desarrolló unos cursos de estadística específicos para profesores de primaria, porque sabía que el futuro de la educación iba a ir por el lado del azar y la estadística. Entonces dice: la estadística es la ciencia que usa data para responder preguntas y nos permite hacer sabias decisiones de cara a la incertidumbre. En un sentido, la estadística es la descripción numérica de aspectos cuantitativos de las cosas, personas, objetos, lugares, y puede tomar forma de conteos y medidas. Recuerden eso, se cuentan cosas o se miden cosas. De eso se trata la estadística. ¿Y cuándo podemos afirmar que una investigación es estadística? ¿No? Hay investigación criminalística, por ejemplo, uno quiere saber quién ha sido el asesino de tal cosa, quién ha robado. Ese es otro tipo de investigación, ¿no? Una investigación bibliográfica, uno se baja, quieres hablar sobre Vallejo, entonces se busca todos los libros que se han hablado sobre Vallejo, comienzas a leer, lees la obra de Vallejo. Ese es otro tipo de investigación. Entonces, ¿qué caracteriza a una investigación estadística? Acá leamos: lo que hace a un problema una investigación estadística es la forma en que la pregunta es formulada, el rol y la naturaleza de los datos obtenidos, la forma en la que los datos son examinados y los tipos de interpretaciones hechas desde este examen. Analicemos un poco esto. Si yo tengo una pregunta, por ejemplo, ¿qué día es hoy? La respuesta va a ser: hoy es lunes o martes, dependiendo qué día es. No me da una gama de posibilidades con las que yo pueda hacer algo. ¿Qué día es hoy? Me responde la pregunta específicamente eso. ¿Cuánto mide esta cuchara? No me responde. Pero si yo pregunto a un grupo de personas, por ejemplo, sobre el plato favorito de comida, ya que en el Perú la gastronomía tiene un buen lugar, ¿cuál es
su plato favorito. Entonces ahí sí es una investigación estadística que podría estar buscando saber cuál es el plato bandera del Perú, cuál es el plato que más prefieren los peruanos. Entonces van a haber varios resultados, ¿no? Por eso es que dice aquí la forma en la que la pregunta está hecha, pero también el rol y la naturaleza, ¿no? Hay varios datos que se pueden contar, cuántos eligen el pollo a la brasa, cuántos eligen el arroz con pollo, el ceviche, y luego eso se pueden organizar, se pueden procesar, y de ahí se podrá sacar conclusiones. Entonces, todo ese proceso hace que la investigación, cuál es el plato favorito de los peruanos, sea realmente una investigación estadística. Y para organizar una investigación estadística con los chicos de primaria, justamente esto lo tomé del curso de la Universidad de Carolina del Norte, el investigador Graham lo propuso en el año 87, pero es un modelo que ha sobrevivido hasta la fecha, porque es muy interesante y muy útil. Es el modelo Frey. Frey viene de las iniciales de las fases de cada etapa de una investigación estadística, ¿no? Entonces, F es de formular la pregunta, R de recolectar datos, A de analizar los datos y de interpretar los resultados. Entonces, ese es el proceso de investigación estadística. Esas 4 etapas se tienen que desarrollar en una investigación estadística con los chicos, que desde ya se puede hacer desde los primeros grados. No hay que esperar a que la estadística sea enseñada en secundaria o en la universidad. El pensamiento estadístico se puede formar desde los primeros grados y hay que hacerlo. Entonces, ¿cuál es el proceso de la investigación estadística? Vamos a detallar cada una de esas fases. Primero dice formular la pregunta. Identificar una pregunta específica para explorar y decidir qué datos recolectar para dar respuesta a la pregunta. Claro, uno tiene que ver qué cosas, sobre qué quiero investigar, y no solamente me quedo en el aspecto que quiero investigar, sino que tengo que redactar muy bien la pregunta. La formulación de preguntas es muy importante en la investigación estadística, porque, por ejemplo, yo he trabajado en empresas de estadística grande. Preguntas mal hechas pueden dar resultados tendenciosos o resultados de deseabilidad social o resultados sesgados. Así que hay que tener mucho cuidado en la fase de formular la pregunta. Recolectar datos. Bueno, después vamos a ver cómo recolectamos. Tengo esta pregunta y cómo lo voy a recoger. Puede ser que sea una encuesta que envío por correo electrónico, puede ser que haga una reunión por Zoom, puede ser que ponga un código QR en la televisión y busco. Ese tipo de cosas de repente no son tan rigurosas, ¿no? Lo mejor sería hacer las encuestas en vivo, hacer un cuestionario e ir preguntando a las personas. Entonces, asegurarse de que haya una cantidad de gente que va a responder la pregunta. Entonces, ¿cómo recolecto los datos? Hay muchas formas de recolectar los datos. Luego, analizar los datos. Organizar, sumarizar. Sumarizar quiere decir resumir, por si acaso. O sea, resume los datos, compacta los datos. Hay que organizarlos. Puede ser que se organicen en tablas, puede ser que se organicen en grupos, etcétera, en una hoja Excel. Luego describirlos y decidir cómo lo vas a presentar. ¿Lo vas a presentar como una tabla con números? ¿Lo vas a presentar con un dibujo estadístico? ¿O lo vas a representar con un dibujo artístico? Que a veces los artistas hacen muy buenos dibujos que comunican la información estadística. Y luego buscar patrones, ¿no? ¿Qué cosa está ocurriendo con esto? Comienzas a identificar qué patrones. Por ejemplo, el patrón de las edades, ¿no? Cuando hablamos al principio de esas pirámides estadísticas, se veía que la punta se iba ensanchando. Pues ahí hay un patrón, está creciendo el número de adultos mayores. Por lo tanto, el Perú se está haciendo más viejo. Volvamos a esto. A ver, interpretar los resultados. Entonces ahí ya viene, ¿no? Después de que tú has visto los patrones, comienzas a extraer conclusiones. Utilizar los resultados del análisis para tomar decisiones acerca de la pregunta original, ¿no? Podríamos haber hecho la pregunta de cuál es el plato favorito en el colegio y entonces tienes la conclusión de que los estudiantes de los grados de primaria en el colegio les gusta más tal plato.
No, el segundo lugar está ocupado por tal. Entonces tiene una información interesante porque si hacemos una feria gastronómica, seguro que vamos a hacer más cantidad de ese plato porque es el que gusta más.